Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, sonrientes, ¿cómo estáis? Bueno, espero que estéis sonriendo mucho. Y bueno, estamos aquí para seguir viendo herramientas para convertirnos en nuestra mejor versión. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues vamos a empezar la exposición de hoy, que como sabéis está dedicado a el poder de la palabra. ¿De acuerdo? El poder de la palabra, que bueno, solamente la manera de decirlo, el poder de la palabra. ¿Por qué el poder? Pues porque la palabra, lo que nosotros decimos, tiene mucha influencia, tanto en nosotros como en el exterior. Y ahora vamos a ir viéndolo, ¿de acuerdo? Hola, buenas noches a todos los que estáis empezando a conectaros, que estáis viendo el directo en Facebook. Luego este vídeo lo subiré a mi canal de YouTube, que por favor suscribiros al canal y así no os perdéis ninguno de los siguientes vídeos, que vamos a seguir explicando más herramientas, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ir empezando. Luego ya no iré saludando para no interrumpir lo que es la exposición, ¿de acuerdo? Pero ahora sí que quería pues daros las gracias a todos, tanto los que lo estáis viendo en directo como los que luego lo vais a ver en el canal de YouTube en diferido. Y bueno, pues os decía, hoy vamos a tratar el tema de la palabra, el poder de la palabra, ¿de acuerdo? Para todo lo que vamos a poder hacer con la palabra, lo que se puede hacer para mejorarlo y para mejorar nuestra vida a partir de cómo utilicemos la palabra, tanto en su contenido como en su forma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar. Como os decía, es tan importante lo que decimos como cómo lo decimos. Vamos a tratar hoy las dos cosas, ¿de acuerdo? Porque digamos que es la forma, ¿de acuerdo? Y el contenido, que en casi todas las cosas es importante el contenido y la forma, pero en este caso que estamos tratando hoy la palabra, es muy importante las dos cuestiones. En primer lugar, el contenido, la palabra. ¿De acuerdo? Se dice en la Biblia, o esto pues Jesús lo decía, y la palabra se hizo carne. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo es que la palabra se hizo carne? Pues porque tenemos que tener en cuenta, esto es por el principio del mentalismo, también es uno de los 7 principios universales que están en las leyes del Kybalión, que esto lleva muchísimos años, lo que piensas se manifiesta. ¿Y qué es lo que hablas? Tú cuando estás hablando, ¿qué es lo que tú hablas? Las palabras son los pensamientos materializados, ¿no? Entonces, digamos que cuando se producen las cosas, cuando se crean, la creación de la realidad es fruto de un proceso que ahora voy a explicar en qué consiste o qué fases tiene, ¿de acuerdo? Pero lo que es la creación de realidad viene provocado o viene como consecuencia de un proceso, que es el siguiente. Primero están las creencias, que es lo que tú crees, tu forma de ver la vida, tu manera de experimentar la vida, etcétera. Tus creencias hacen que tú tengas una forma de pensar determinada, ¿de acuerdo? Tu manera de pensar lo que te hace es actuar de una determinada forma y cuando tú actúas de una determinada forma tienes unos resultados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde cabe aquí o en qué momento podemos incluir la palabra? Pues si hemos dicho que eran creencias, luego lo que tú piensas, lo que tú haces y lo que sucede, en este caso la palabra es el pensamiento hablado, digamos que estaría entre la fase de, entre la fase de pensamiento y cuando actúas. Tú cuando haces una acción, cuando llevas a cabo una acción, puedes haber dicho, haber verbalizado, pues voy a hacer esto, o ni siquiera hace falta, tú puedes pensarlo y hacerlo. Entonces, digamos que sería como una variante de este proceso que os he dicho, sería lo que tú piensas, las creencias que tú tienes, tu manera de ver la vida, te llevan a pensar de una determinada forma. Después, de esa manera que tienes de pensar, puedes verbalizar, pues voy a hacer tal cosa, o voy a estudiar poco porque tal, o voy a no salir a tal sitio porque cual, y lo verbalizas. Y después lo llevas a cabo. Entonces, cuando llevas a cabo lo que quiera que sea que hagas, tienes unos resultados. Entonces, está claro que la palabra forma parte del proceso de creación de realidad, ¿vale? Luego repetiremos otra vez este proceso para que lo tengáis claro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué decimos, estamos ahora mismo con la parte, os decía, vamos a ver el contenido, es decir, lo que decimos, cómo influye lo que decimos en nuestra realidad y por otro lado luego veremos cómo influye el cómo lo decimos, ¿vale? Ahora estamos con qué decimos. Y comento, y si queréis podéis irme preguntando o podéis ir dando ideas, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo que decimos influye en la realidad? Pues os voy a explicar primero por qué influye. Hola, ¿qué tal, Ana María? Bueno, pues lo que decimos influye en la realidad por lo siguiente, porque según lo que tú digas, eso va a crearte a ti primero un estado mental y a los demás también se lo vas a crear. Por ejemplo, tú imagínate que tienes 18 años, no, tienes 17 años y siempre estás diciendo a todo el mundo que en cuanto cumplas 18 años
vas a sacarte el carnet de conducir, ¿vale? Pues tú, al haber dicho esto, desde hace ya 1 o 2 años, para ti tú ya te has predispuesto mentalmente y como que no tienes otra posibilidad de que cuando cumplas 18 años vas a sacarte el carnet de conducir. Con lo cual, cuando tú dices algo, ya estás creando una intención para ti mismo, te estás predisponiendo mentalmente a querer hacer esa acción, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también tú has creado como un marco alrededor de todo tu entorno que ellos ya te perciben o te ven de tal manera que cuando tú tengas 18 años ellos ya saben, dan por hecho que te vas a sacar el carnet de conducir, ¿de acuerdo? Esto también está relacionado con lo que se llama el efecto Pigmalión, que esto por si no lo sabéis lo que es que lo que los demás piensan de ti también influye en tu realidad. Por ejemplo, tú imagínate que tú has sido siempre muy empollón en el colegio, empollones aquí en España cuando eres muy estudioso y siempre estás sacando buenas notas y estudias mucho, pues si tú te cambias de colegio y, por ejemplo, a los profesores les dicen, este niño era un empollón en el otro colegio, la verdad es que empollón no dirían eso, dirían, este niño era muy estudioso, sacaba muy buenas notas, pues a los profesores nuevos les has predispuesto a que piensen que tú eres una persona con buenas notas. Eso va a influir primero en la manera en la que te traten, porque, bueno, lamentablemente es así. Pero esa es la circunstancia. Pero solamente el que tú sepas que los profesores saben que tú eres un buen estudiante, te va a predisponer también mentalmente a actuar como un buen estudiante, ¿de acuerdo? Entonces está claro que lo que tú digas va a influir tanto a ti como a tu entorno en cómo se manifieste la realidad. Y no es por nada esotérico ni por nada mágico, es, como os digo, sentido común, porque todo lo que voy diciendo os vais viendo que tiene sentido. Y cualquier cosa que yo os explique aquí, la podéis luego comprobar en vuestra vida diaria. No tenéis que creeros nada, tenéis que comprobarlo, ¿vale? Bueno, luego también... también influye, es cierto, esto de que por qué lo que tú digas hace que se manifieste una realidad o se manifieste otra, también está relacionado con la famosa ley de atracción. Que esto, pues podéis creerlo, podéis no creerlo, podéis practicarlo, ¿de acuerdo? Pero la palabra efectivamente tiene un poder en, como os he dicho, en la predisposición que tú tengas, incluso anímica. Imaginaros, un día que tienes que hacer un examen, seguimos con el tema de estudiar porque es como tienes que estudiar un examen, ¿no? Y entonces tú estás todo el tiempo diciendo a tus compañeros, es que lo voy a suspender seguro, eso voy a suspenderlo seguro, seguro que lo voy a suspender. Pues estás todo el tiempo diciendo que lo vas a suspender, cuando llegue la hora del examen, como tú has dicho tantas veces que lo ibas a suspender, tu actitud, no por ninguna ley de atracción, sino porque como tu actitud es que ya todo el mundo sabe o a todo el mundo le has dicho que seguramente vas a suspender, tú mismo te has predispuesto emocionalmente y te has visto en ese momento suspendiendo el examen. Lo has incluso visualizado. Te has visto en el examen no sabiendo hacerlo y suspendiéndolo, con lo cual eso tiene muchísima influencia, ¿de acuerdo? Pero también, bueno, y al contrario, cuando tú dices, este examen lo voy a aprobar seguro, segurísimo que lo voy a aprobar, vamos, como me llamo, tal, y todo el mundo te ha escuchado decir eso, solamente por eso como que tú ya te predispones a que tienes que estudiar más porque ya no quieres defraudar a los demás. No solamente por ti, ¿me entendéis? También está relacionado, como os digo, lo que hemos hablado hace un momento, con lo de la ley, el efecto Pigmalión, ¿de acuerdo? Entonces todo esto, pues ya os digo que influye muchísimo. Luego, el poder de la palabra. ¿Por qué también lo que tú dices influye en la realidad? ¿O cómo puedes hacer para cambiar esa realidad? Pues en lugar de decretarte o de nombrarte en derrota, en voy a suspender, voy a hacerlo mal, igual que tenemos que repolarizar los pensamientos, que esto ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, que es cuando te venga un pensamiento negativo, para evitar que eso se manifieste, porque ya os he dicho en otros vídeos que lo que tú piensas al final se acaba manifestando, y no por ninguna cosa esotérica, sino porque cuando tú estás pensando en algo, le estás dando energía a ese pensamiento, a esa manera de pensar, te estás enfocando en una acción y en un momento en una cosa que va a ocurrir. Entonces todas tus acciones se van a encaminar y te van a predisponer a que actúes de esa manera, con lo cual al final se acaba cumpliendo. Entonces se dice mucho lo de repolariza tus pensamientos, para que de esa manera, cuando te venga un pensamiento negativo, porque según tu sistema de creencias o tu manera de ver la vida, muchas veces, bueno, casi siempre, lo que pensamos es inconsciente, tú no puedes controlar lo que tú piensas, pero sí puedes intentar, y esto se practica, es un entrenamiento también mental, el repolarizar. Por eso hay personas que quien es negativo tiende a ser negativo y quien es positivo tiende a ser positivo, porque esto hay una inercia que para cambiarla hay que hacer un sobreesfuerzo, como cuando un avión tiene que despegar, para cambiar la inercia de ir por tierra y tiene que despegar, pues tiene que imprimirle más fuerza. Entonces tú también, si tú eres negativo y quieres intentar ser positivo, tienes que darle más energía
a tu mente, a tu fuero interno, para que empieces a cambiar la tendencia y la inercia de ir de pensar en negativo a pensar en positivo. Entonces os decía, igual que tú tienes mecanismos y existen mecanismos para repolarizar, que esto os lo explico también en los libros que se van a publicar en junio en la trilogía Sonrisas para el Corazón, pero también en algún otro vídeo algo hemos explicado. Pues aparte de para repolarizar los pensamientos, en el día de hoy, como estamos hablando en este caso de la palabra, pues lo que tenemos es que reformular lo que decimos, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que, por un lado, repolarizar tus pensamientos del negativo al positivo, y para cuando se trata de las palabras tienes que reformular tu forma de hablar. Tienes que dejar de decir, no voy a conseguirlo, esto es imposible, qué torpe soy. Este tipo de palabras que, como veis, estas expresiones estáis escuchando, son palabras que te están desempoderando, te estás limitando tú solo. No lo voy a conseguir seguro. Soy muy torpe, es que yo no me entero de nada. Todo este tipo de palabras tenéis que reformularlas, ¿de acuerdo? Y decirlas de otra manera. Por ejemplo, en lugar de soy muy torpe con la informática, pues puedes decir, estoy ahora en una fase que estoy aprendiendo más, pero voy a mi ritmo, por ejemplo. Fijaos qué diferencia de decirlo de una manera a decirlo de otra. Pero diferencia en cuanto a la energía que tú sientes. Es decir, si tú dices, es que soy inútil. Si tú dices soy inútil, a que no te da como una sensación, no sé, es como que tú mismo, tu propia energía que tú sientes, te está afectando. Y eso va a afectar en la manera en que actúes. Si tú dices que eres un inútil, ¿tú crees que te van a quedar muchas ganas de ponerte a practicar, a mejorar, a ver qué tal te sale? No, como tú ya te has decretado en que eres inútil, pues los demás ya van a esperar que seas inútil y ya si no lo consigues no te importa. Ahora, si tú dices, esto lo consigo yo, por supuesto, pues los demás te han escuchado decirlo y tú ya por no defraudarles ni por defraudarte a ti, ya es como un acicate para que tú luego lo hagas, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy importante reformular las palabras, y si podéis quedaros con el vídeo de hoy solamente con esta frase, es muy importante. De verdad, reformular vuestra manera de hablar, porque no da igual, no da igual. La manera en la que digáis las cosas influye mucho a vuestro entorno y a vosotros. Repito, no tiene nada que ver decir que soy inútil con la informática como decir estoy aprendiendo y bueno, pues voy a mi ritmo, ¿vale? Entonces es totalmente diferente, ¿vale? ¿Qué más cosas os puedo deciros? En cuanto a la forma, como os decía, hemos hablado del contenido, de lo que dices, de por qué tienes que decirlo, por qué tienes que decir una cosa y otra no. Ahora vamos a la forma, ¿de acuerdo? La forma en la que decimos las cosas. De nuevo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver decir, sí, voy a conseguirlo, con voy a conseguirlo. Fijaos qué diferencia la energía que pones en una cosa y en otra. Entonces, cuando tú digas algo, tienes que decirlo con mucha intención. ¿Con qué intención estás diciendo algo? Con intención de, primero, de animarte, de decir que lo vas a conseguir, que lo vas a hacer, ¿de acuerdo? Y también, muy importante, vital en la comunicación, es cuando hablas con alguien tener en cuenta a la otra persona y tener en cuenta la intención que tienes al dirigirte a esa persona. Es decir, si tú, por ejemplo, estás con alguien que te está contando pues algo que le ha ocurrido o lo que sea, pues pon atención en escucharle, ¿de acuerdo? Porque él está contándote una cosa que para él es importante. Entonces, cuando tú le contestes, que él te vea que con la forma de dirigirte a él o a ella es una forma en la que le estás implicando, le hablas tranquilo, no le juzgas. Sobre todo, como os digo, cuando habláis con alguien, bueno, cuando para cualquier cosa en la vida tenéis que intentar evitar el juicio, porque nosotros cada uno hace las cosas lo mejor que sabe, lo mejor que puede, según su nivel de conciencia que tenga en ese momento, ¿de acuerdo? Su nivel de conciencia o, bueno, pues su manera de ver la vida, según su manera de expresarse. Por ejemplo, en la época actual, con el tema del virus que hay, pues a veces escucho hablar a personas o les veo como que están muy agobiadas y empiezan, ay, es que esto está fatal, está todo fatal. Pues yo con esas personas, no, aunque me da cosa, ¿no? Que piensen así, porque digo, ojo, se están perdiendo muchas cosas por pensar así de negativo, y si pensaran positivo, vamos, con total seguridad, por lo menos su estado anímico sería diferente, con lo cual lo afrontarían de otra manera. Pero como os digo, no tenéis que juzgar lo que digan otras personas, porque esas personas que están hablando así, hablan así porque su manera de pensar, su mentalidad, es una mentalidad que es la que ellos tienen, la que ellos han percibido de pequeños, la que les han enseñado, que cuando hay un peligro, pues su mente quiere protegerse y por eso tienden a asustarse, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos que entenderles y no juzgarles, ¿de acuerdo? Incluso cuando alguien te insulta o te habla mal o lo que sea, esto ya lo comentamos el otro día en el vídeo que hice de los espejos, tampoco tenéis que juzgarle, porque las personas cuando se dirigen a ti de esa manera
Y ya os he dicho otras veces que realmente no nos relacionamos unas personas con otras, sino que nos relacionamos siempre con nosotros mismos, pero a través de otras personas. Entonces, cuando una persona te habla de esa manera, es porque esa persona tiene ese conflicto consigo mismo y está realmente hablándose mal a sí mismo. ¿No os ha pasado que muchas veces alguien os habla mal y os da igual? Decís, pues sí, este. Y es que de eso es un poco como diciendo, pues nada, pues que pues está enfadado, pues que se enfade o que se desenfade. Y hay días que no, hay días que a lo mejor os pilla peor. Pues porque influye sobre todo cómo te encuentras tú contigo mismo. Y también que una persona te hable de esa manera también tiene mucho que ver, si tú te lo tomas mal, a cómo tú te ves tú a ti mismo en ese momento. Por eso todo, como os digo, cada persona que aparece, y os dije el otro día, es un espejo tuyo y las emociones que tú sientas por las personas también son reflejo de cómo te sientes, ¿de acuerdo? Por eso cuando vosotros habléis con alguien, que estamos hoy con el tema de la comunicación y de la palabra, tenéis que saber cuando os dirigís a alguien con qué intención lo hacéis. Pues para tranquilizarle, para escucharle, para hablarle, pero nunca lo hagáis juzgando a las personas, ¿de acuerdo? Ni tampoco con arrogancia, porque nadie es más que nadie. De hecho, tenemos lo que es el concepto de la conciencia de unidad, que es que todos somos uno. Y tú lo que tienes que hacer y pensar es, mentalmente, cuando hablas con alguien, veo en ti la parte de mí, o veo en mí la parte de ti, ¿de acuerdo? Entonces tú cuando estés pensando en alguien, hablando con alguien, tienes que ver en esa persona esa parte de ti también. ¿De acuerdo? Entonces, por eso somos lo de que todos somos uno. Y no puedes hacer daño a nadie sin hacértelo a ti mismo. Entonces, si alguien te está hablando de una manera incorrecta, bueno, pues ya en su momento él tendrá su enseñanza y sabrá por qué motivo es. Pero cuando tú hablas con alguien, también tienes que tener en cuenta que si tú a esa persona le estás hablando mal, para empezar es porque tienes un conflicto contigo mismo. Y para seguir, si tú le haces mal a esa persona o estás tratándole mal, te estás también tratando mal a ti mismo. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Bueno, pues hoy en principio hemos terminado. Quería deciros una última frase, que es que os habléis siempre en términos de posibilidades, no de limitaciones, ¿de acuerdo? Es muy importante que digáis todo lo que podéis hacer, no todo lo que no podéis hacer. Lo que no podéis hacer, bueno, pues ahí está, ya lo tenéis identificado para intentar repolarizarlo, intentar cambiarlo, pero sobre todo porque cuando vosotros os decretáis en derrota o en una situación complicada, le estáis dando atención a esa frase. Y donde va la atención, va la energía. Y en eso te transformas, decía un mentor mío, un mentor con el que yo he trabajado. ¿De acuerdo? Entonces, de verdad, tenéis que pensar en positivo, hablar en positivo, pero no porque sea esotérico, sino porque con todo lo positivo que habléis va a haceros predisponeros a actuar de una determinada forma. Y os voy a repetir la fórmula del proceso de creación de la realidad, que es las creencias, que es lo que tú crees, la forma que tienes tú de ver la vida, la forma que te han enseñado tus padres de ver la vida, que esto en otro vídeo lo veremos, es de esa manera lo que tú tengas en tu mente, tus creencias son lo que va a determinar qué es lo que vas a pensar, que como os digo es pues automático, es un tema inconsciente y tú no puedes controlar lo que piensas. Lo que sí puedes es intentar reprogramarte, que esto ya es un proceso que lleva un tiempo, ya hemos hablado de ello y hablaremos en próximos vídeos, y también hablo de ello en los libros, en la trilogía, pero no es tan rápido, es un poco más, pues lleva su tiempo, pero se puede conseguir, ¿de acuerdo? Pero mientras tanto, lo que tenéis que hacer cuando venga un pensamiento negativo es repolarizar al positivo. Después, cuando tú tengas un pensamiento, ese pensamiento te lleva a actuar de una determinada forma, ¿de acuerdo? Puedes haberlo contado antes o puedes, no hace falta que lo cuentes, simplemente lo haces, actúas. Por eso la palabra a veces está en esta fórmula y a veces no está, ¿vale? Y luego, según tú actúes y según lo que tú hagas, vas a tener unos resultados, está claro. Si trabajas mucho, tendrás resultados. Si no trabajas mucho, no esperes tener suerte. Puedes tener suerte una vez, pero aquí no hay una fórmula mágica. Y está todo inventado, o sea, para conseguir cosas hay que trabajar, está claro. Y cuanto más trabajas, más consigues. Por eso la gente que consigue cosas, pues no es cuestión de suerte, es cuestión de que cuanto más trabajas, más suerte tienes. Si quieres llamarlo así, pues puede ser, ¿vale? Bueno, chicos, pues nada más, os dejo ya por hoy. Espero que os haya interesado lo que hemos hablado hoy del tema de la importancia de la palabra y cómo la palabra es creadora, que tu palabra sea ley, que cuando tú digas algo vaya a misa, como decimos aquí en España, que sea una cosa que tú digas, voy a hacer tal cosa, y la hagas. Si tú haces eso, tú mismo te crearás más fe en ti mismo, o sea, más una creencia de que lo que tú dices se cumple. Si cada cosa que dices luego no la cumples, tú mismo te vas a distorsionar y dirás, bueno, yo digo una cosa, pero como luego no la hago, pues total, lo que digo no vale para nada.
y mucho más con las personas. Si cuando tú dices algo, voy a hacer tal cosa, voy a regalarte esto, voy a ayudarte con tal cosa, luego no lo cumples, pues tu palabra no vale para nada. Para que tu palabra valga oro y tu palabra sea ley, tienes que siempre, 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 cuando digas que vas a hacer algo, lo cumplas. Y también recordad que lo que pienses, digas y hagas tiene que estar en equilibrio. De esa manera vuestros chakras estarán alineados y en vuestro canal, que es vuestro cuerpo, fluirá mucho más la energía y atraeréis cosas mucho mejores. Pero no por esoterismo, os repito, si yo soy súper científica, yo todo lo que os digo lo he comprobado, comprobando de verdad. Y por ejemplo, una cosa que se me olvidaba, dicen que nuestro cuerpo es todo el 90% de agua. Haced un experimento, que esto también lo he hecho con un mentor mío que se llama Laín García Calvo, que en su libro La voz de tu alma lo explica, que es poner dos botes de cristal y plantad en un bote de cristal una judía y en otro bote de cristal otra judía. Podéis ponerlo con algodones o con tierra, como queráis. Y reáis las dos, pero a una de ellas dadle más atención, la queréis, la habláis, cosas positivas, cosas bonitas, y podéis incluso etiquetarla, poner en el tarro, podéis poner una palabra alegría, felicidad, y en la otra ponéis tristeza, fealdad, lo que sea. Ya veréis cómo la que pone felicidad y alegría crece mucho más. Y si por lo que sea crece la otra, es porque inconscientemente os da pena y le estés dedicando atención. Pero a lo que le dediquéis atención es lo que va a crecer. Está claro, cuanto más estudias, mejores notas sacas, cuanto más trabajas, mejores resultados tienes. Todo está inventado, pero parece que aún así no lo hacemos. Entonces, ¿por qué vas a poner atención a unas palabras feas de qué inútil soy? Esto es un desastre, no voy a conseguir nada. Eso quítalo de tu vocabulario, elimínalo y reformula tu manera de hablar. Estoy aprendiendo, me encanta, o sea, o cosas positivas o cuando sea una cosa que no controlas tanto, reformularlo de tal manera que tú lo positivices un poco y ya veréis qué diferencia, de verdad, ¿eh? Bueno, pues nada más, ya os voy a dejar. Nos vemos el lunes de nuevo con otro directo, también a las 9 de la noche. Y mientras tanto, ya sabéis, como siempre os digo, sonreíd a la vida, porque si sonríes a la vida te devolverá la sonrisa. Un beso, os quiero mucho. Chao.